soy profesora de microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela. Los datos que ha publicado hoy el Ministerio son un tanto confusos, así que voy a empezar por Galicia, donde los resultados son un poquillo más fiables. Como veis, en Galicia ha habido un pequeño repunte con respecto a los dos datos anteriores. Ayer, antes de ayer, teníamos entre 100 y 110 nuevos contagios diarios y hoy ha subido a 165. Sin embargo, este dato no es demasiado preocupante porque tenemos dos indicadores que dicen que lo que puede estar ocurriendo es que empezamos a detectar casos con síntomas leves o asintomáticos que antes no estábamos detectando. ¿Por qué os digo esto? Por dos razones. Primero, ayer en Galicia ha habido un incremento muy importante del número de test. Si normalmente estamos haciendo sobre 2.000, ayer hubo 3.400 test. Aquí veis el incremento. Sin embargo, el porcentaje de test positivos es bajo, de un 4,8%. Y veis que ha habido ese pequeño incremento de 50 casos más, un total de 166, pero se mantiene muy bajo el porcentaje de test positivos. Y otra cosa que nos dice que estamos empezando a detectar casos que antes no detectábamos es la situación de los hospitales. Fijaos que ha habido poquísimos nuevos ingresos ayer, solamente 17 de los 160 que se diagnosticaron. Y eso ha hecho que haya habido una importante bajada de los hospitalizados, porque seguimos teniendo siempre un nivel de entre 60, 80, 100 nuevas altas diarias. La UCI sigue con su goteo de altas. Tenemos ya más de 50 camas libres en UCI con respecto a lo que tuvimos en el peor momento, que eran por encima de las 170. En cuanto a los fallecidos, pues seguimos también, desgraciadamente, con ese goteo. Hemos superado ya los 400 fallecidos con una tasa de letalidad 5,14, teniendo en cuenta siempre la totalidad de los fallecidos que se reportan, tanto en hospitales como en residencias. En cuanto a Madrid, la situación es un poquillo complicada de evaluar. Ayer habíamos tenido ese repunte, mientras que los días anteriores habíamos bajado mucho, alrededor de los 3.000, de repente repuntó hasta los 5.000 diarios y hoy tenemos 5.183. Aquí empezamos a tener bastante ruido de los test rápidos que algunas comunidades están haciendo, incluso a gente asintomática, y que dan positivo y suman a los positivos de PCR. Es decir, estamos detectando gente que antes no estábamos detectando y que no sabemos si tienen ahora el virus o ya han superado la infección. De hecho, en algunas autonomías como Andalucía dicen que aproximadamente hay un 75% de estas personas que dan positivos en los test serológicos que no tienen ningún síntoma. Entonces, pues es difícil evaluar esta tendencia. Si restamos a los 5.183 los test rápidos para quedarnos solamente con los PCRs, que es lo que estábamos contando hasta antes de ayer, pues estaríamos en un incremento de 3.871. Sigue siendo un número muy elevado. Vuelvo a repetiros que lo deseable es que bajásemos a números de nuevos contagios de cientos o incluso de decenas, para poder empezar a pensar en una fase 2 de control de la pandemia. Y en cuanto a la situación clínica en España, pues veis que el número de hospitalizados es estable, por eso no resulta desde un punto de vista tan preocupante ese incremento que estamos viendo estos dos últimos días del número de positivos. El número de altas ya alcanzando al número de hospitalizados totales. La UCI siempre mejorando en la situación en todas las comunidades y el número de fallecimientos pues estable alrededor de los 500 diarios, un poquillo más arriba, un poquillo más abajo, y como os comento siempre es un porcentaje de la gente que ingresó en días posteriores. Así que es un índice que poco nos dice cómo va a evolucionar en los siguientes días. Esto es todo. Tenemos que esperar a que se normalice un poco la forma en la que se transmiten los datos al Ministerio para poder evaluar la situación en Madrid, pero la indicación en Galicia es que vamos bien. Deberíamos empezar a bajar otra vez pronto en cuanto estabilicemos el número de test de nuevo. Esto es todo. Hasta mañana.